capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Bueno, dice la palabra del Señor. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El orador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El día de hoy, hermanos, vamos a dar una introducción nada más, ¿verdad?, de los temas que vamos a abordar en estos 2 meses, que son realmente 8 clases, si es que el Señor, ¿verdad?, nos dice o nos guía en otra cosa. Amén. Y realmente el propósito de lo que vamos a estar hablando a través de todas estas clases es entender qué es el ministerio, ¿verdad? ¿Qué es el ministerio? No sé cuántos recuerdan las clases que dimos de eclesiología, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dimos 5 temas. Número 1, que es la iglesia, ¿verdad? Ese tema ya lo dimos. Número 2, dimos también las doctrinas de la iglesia. 3, la desviación de la iglesia. 4, los miembros de la iglesia. Y 5, los ministros que están en la iglesia. Ese tema ya lo dimos, creo que hace como 1 mes o 2 meses, ¿no? Considero que realmente a veces se nos olvida, pero tenemos que tratar de tener bien claro estas cosas que son bien importantes. Amén. Bueno, los temas que vamos a abordar en estos 8 temas, 8, 7 o 9 temas, según como el Señor nos dirija. El primer tema es un buen soldado de Jesucristo, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El segundo tema es la murmuración en la iglesia. 3, que son los ancianos y diáconos, parte 1. Vamos a entender qué es un diácono, cuál es su función. Cuarto tema, que son los ancianos y diáconos, parte 2. 5, que es un pastor, qué función tiene un pastor, ¿ok? 6, los ministerios dentro de la congregación. 7, cómo manejar los conflictos dentro de la congregación. Son temas que vamos a ir abordando, que son importantes. Y 8, la formación ministerial, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la formación ministerial de alguien que aspira a un ministerio, que siente un llamado ministerial. Y también otro tema que tenemos es la mujer, la función dentro de la mujer dentro de la congregación. Amén. Pero el día de hoy vamos a ver un buen soldado de Jesucristo. Y ya leímos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? ¿Lo leemos de nuevo? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Mire que Dios busca gente idónea, ¿verdad?, para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y luego dice al último: considera lo que te digo. Y mire la oración que da Pablo, ¿verdad? Y el Señor te dé entendimiento. Eso es lo que está pidiendo Pablo al Señor, que le dé entendimiento en todo lo que Timoteo está recibiendo por parte del apóstol Pablo. Amén. Entonces, todos estos temas, hermano, vuelvo y repito, tiene que ver con un formamiento ministerial, y que es importante que nosotros, los que servimos, los que aspiran, sepan a través de la Escritura qué Dios pide de nosotros.
Amén, hermano. Bueno, esta es la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? La segunda carta de Timoteo. Y para comprender la segunda carta de Timoteo, no podemos nosotros hacer a un lado la primera carta. Porque al estudiar la segunda carta de Timoteo detenidamente podemos ver que es la continuación de la primera carta. Es la continuación de la primera carta. Es decir, la primera carta de Timoteo, hermano, se cree que se escribió en el año 64. La primera carta del apóstol escribe cómo Timoteo es un pastor joven, de poca experiencia, pero bien fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en la primera carta el apóstol Pablo le escribe cómo Timoteo debe de ministrar la obra del Señor, porque hay una forma como se tiene que ministrar la obra del Señor, y todos los que servimos, tanto el pastor como diáconos, tenemos que saber qué Dios pide, qué Dios exige de nosotros y cómo la debemos de ministrar, porque es del Señor. Es del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, pues le da advertencia sobre las falsas doctrinas. En el capítulo 2 le enseña cuál es el ministerio de la mujer dentro de la congregación. En el capítulo 3 le da muchos requisitos de aquellos aspirantes a pastores, a obispos, a diáconos o ancianos. En el capítulo 4 le advierte sobre la tremenda apostasía que se va a manifestar en la iglesia del Señor. Y en el capítulo 5 le exhorta a cómo debe de tratar a las ancianas, a las viudas, a los desamparados. Y en el capítulo 6 le exhorta a que pelee la buena batalla de la fe. Todo eso nosotros lo vemos en la primera carta de Timoteo. Ahora, todo esto que le da el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, es para que Timoteo ministrara de una manera sana la obra del Señor, porque es lo que Dios quiere, que su obra se ministre de una manera sana. Y no solamente para que lo ministrara, sino para que lo implantara. Todo esto que le da el apóstol Pablo es para que lo implantara en la obra del Señor, y era para que Timoteo se pusiera manos a la obra. Para que él se pusiera manos a la obra. Ahora, esto nos enseña que a nosotros, que todos los ministros, pastores, o los que trabajamos en la obra del Señor, esto nos dice que Dios a nosotros, hermanos, nos provee. Dios es un Dios proveedor, ¿verdad? Nos provee de suficiente instrucción, enseñanza, información, doctrina para saber cómo debemos de ministrar su obra. Así como en el Antiguo Testamento Dios le daba suficiente información, le dio suficiente información a Moisés para que los levitas supieran cómo tenían que ministrar, y nada se quedó al azar, sino que ellos supieran cómo iban a ministrar. De la misma manera, en el Nuevo Testamento también Dios provee. En este caso nosotros podemos ver en la carta de Primera de Timoteo, también en la carta de Tito, estamos viendo nosotros cómo Dios está constantemente proveyendo pues de información, de enseñanza, de doctrina, para que nosotros no caminemos a ciegas, hermano. Para que no caminemos a ciegas, para que nosotros sepamos claramente, cabalmente, cómo se debe de ministrar la obra del Señor. Hay una forma, Dios nos enseña a través de la palabra. Dios no deja nada al azar, no deja nada al azar. Dios nos enseña claramente cómo Él quiere que se ministre su obra. Ahora, si nosotros hacemos caso omiso a esto, pues entonces somos los hombres que queremos hacer otras cosas, ¿verdad? Que lógicamente no es aprobado por Dios, porque claramente Dios nos da las instrucciones en su palabra. Entonces, la primera carta está llena de la primera carta de Timoteo, hermano, está llena de instrucciones, está llena de doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Donde Timoteo, hermano, tiene que poner manos a la obra y saber lo que tiene que hacer como pastor. Saber lo que tiene que hacer como pastor. La iglesia, por tanto, debe de cooperar. En este caso, el apóstol Pablo darle a Timoteo las instrucciones, la enseñanza, la doctrina, en cómo tiene que ministrar la obra del Señor.
la iglesia tendría que cooperar, porque se trata de eso, ¿verdad? Tendría que cooperar y adaptarse a lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo, porque tenemos que recordar, sí, Pablo se lo dice a Timoteo, pero ¿quién le reveló eso a Pablo? Se lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró a Pablo a escribir, mira, así tienen que ser los diáconos, así tienen que ser los pastores, así tienes que ministrar la obra del Señor. Se lo inspiró el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia, en este caso la iglesia que pastoreaba a este joven pastor, un pastor con poca experiencia, tendría que cooperar y tendría que adaptarse. Y eso es lo que a veces cuesta, ¿verdad? Eso es lo que a veces cuesta, que cooperemos en lo que el Señor establece en su palabra. Timoteo, hermano, tendría que advertir sobre las falsas enseñanzas. Eso lo vemos una y otra vez en las cartas. Lo vemos una y otra vez. Timoteo tendría que calificar qué tipo de diáconos tendría que poner. Tendría que calificarlos. Timoteo tendría que calificar qué tipo de ancianos, qué tipo de servidores tendría que poner. Porque cuando uno, hermano, tiene el nuevo nacimiento, rápidamente uno tiene ese deseo de servir al Señor, ¿cierto o no? Rápidamente Dios pone en uno ese deseo, pero hay unos requisitos que Dios pide. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo le está diciendo a Timoteo para que Timoteo ponga manos a la obra, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo todas esta doctrina, esta enseñanza para que Timoteo se ponga manos a la obra y lo exhorta a que pelee la buena batalla de la fe, que todo esto que le dice en la primera carta lo lleve a cabo al pie de la letra. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. ¿Lo tienen? Dice 1 Timoteo 6:20, dice, este O es una expresión, mire hermano, este O es una expresión como dice, no hagas lo contrario, por favor, Timoteo. Esa es una expresión, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Verdad? Esta palabra guarda quiere decir, todas las recomendaciones que yo te estoy dando, no dejes pasar por alto ninguna, porque todas estas recomendaciones son para el beneficio espiritual de la iglesia. Son para que la iglesia crezca. Son para que la iglesia camine conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que es lo que todos queremos, que la iglesia camine conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando le dice esta es una expresión como diciéndole, por favor, no hagas lo contrario a lo que te estoy diciendo. O sea, guarda, o sea, ponlo por obra, o sea, no dejes pasar ningún requisito, porque esto traerá salud espiritual a tu ministerio. ¿Verdad? Ahora, en la segunda carta de Timoteo, hermano, esta carta se escribe en el año 60, se cree que se escribió en el año 67. Y se la escribe, parece ser que se la escribe 3 años después de la primera. Fíjese, 3 años después de la primera carta. Algunos eruditos concuerdan que cuando Timoteo recibió la primera carta, Timoteo puso manos a la obra, empezó a trabajar, comenzó a poner por obra todas las recomendaciones que el apóstol Pablo le había dado en cuanto a cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Comenzó a predicar la verdad, comenzó a advertir Timoteo sobre las falsas enseñanzas, comenzó a poner requisitos a los que sirven. Más sin embargo, al cabo de 3 años, porque la segunda carta se escribe después de 3 años, al parecer Timoteo, hermano, se encuentra desanimado ya. Se encuentra desanimado. Y el apóstol Pablo sabe del desánimo de Timoteo y le escribe la segunda carta. Es decir, en la primera carta le manda toda la doctrina, mira, haz esto, haz lo otro, que los ancianos sean de esta estatura espiritual, que los diáconos.
Y él parece ser que puso manos a la obra y al cabo de 3 años está desanimado, Timoteo. Porque en la segunda carta, hermano, nosotros ya no vemos recomendaciones de cómo debe de ministrar una iglesia, sino que la segunda carta es para animar a Timoteo, a este joven pastor. Es decir, parece que Timoteo, al poner manos a la obra, encontró oposición en el ministerio. Encontró oposición a todas las recomendaciones que el apóstol Pablo le había dado que hiciera en la iglesia. Timoteo encontró que predicar la verdad no le fue fácil, porque no es fácil. La gente a veces se ofende, ¿verdad? La gente a veces se siente mal y no es fácil. Todo esto, todo esto le causó, hermano, un gran desánimo en la vida de este pastor. Por eso que en la segunda carta encontramos a Timoteo desanimado. Y usted va a ver en la segunda carta, por ejemplo, cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cosas como: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Verdad? Le dice cosas como: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Le dice cosas como: tú pues esfuérzate, Timoteo, en la gracia. Le dice cosas como: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le dice cosas como: te encarezco delante de Dios. Le dice cosas como: cumple tu ministerio. O sea, estaba desanimado ya. Puso manos a la obra. Le empezó a decir a los hermanos: mira, hermanos, ¿quién quiere trabajar en la obra del Señor? No, pues yo. ¿Quién quiere ser diácono? No, pues ok, aquí están los requisitos. No, pues tan difíciles esos requisitos, lo que vamos a ir viendo más adelante. O sea, Timoteo empezó a traer una formación ministerial en la iglesia. Y empezó a traer disciplina. O sea, la vida espiritual consiste en disciplinarse. Entonces, hubo oposición. Por lo contrario, este joven pastor, hermano, empieza a desanimarse, porque ya la iglesia ya no estaba cooperando con estas instrucciones que vienen prácticamente del Espíritu Santo. Entonces, mientras que en la primera carta le da doctrina, le da cómo debe de ministrar la obra del Señor, en la segunda carta, casi en toda la segunda carta, le está dando ánimos. Sigue adelante, Timoteo, sigue adelante, sigue adelante. Y le anima a cómo debe de ser un buen soldado de Jesucristo, porque da varias analogías. Le habla de un soldado, le habla de un atleta, le habla sobre el agricultor. Le empieza a dar ciertas analogías para que él se anime, para que él siga adelante en el ministerio. Prácticamente el apóstol Pablo le da 3 analogías, tomando como ejemplo: 1 el soldado, 2 el atleta y 3 el labrador. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:1, donde empezamos, ¿verdad? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, lo primero que le dice es, de una manera, esto se lo dice de una manera enérgica. Lo está mandando tú, Timoteo, tú. O sea, con esa autoridad que tiene el apóstol, ¿verdad? Tú. Lo quería como un hijo. Lo quería como un hijo, lo trata con mucho cariño y con mucha confianza y con mucho amor. Tú pues, hijo mío, le dice: esfuérzate en la gracia. Sabía Pablo que Timoteo había sido llamado al ministerio, pero se encontraba desanimado. El desánimo, hermano, a todos nos puede llegar. Y es más, a todos nos ha llegado en cierto tiempo de nuestra vida. A mí, a usted, nos ha llegado el desánimo. Y este es el consejo que nos da el Señor a nosotros: que nos esforcemos en la gracia, ¿verdad? Ahora, esta palabra esfuérzate es una palabra imperativo, está en tiempo presente. En tiempo presente, ya hemos dicho que es un verbo imperativo, ¿verdad? Ya lo hemos repetido varias veces, que quiere decir, te has desanimado, busca que Dios te dé fuerzas para que sigas. Para que sigas haciendo su voluntad.
Busca de Dios, busca al Señor para que Él te dé fuerzas y tú sigas. Y tú, si cuando usted se siente desanimado, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Busca al Señor, busca al Señor. Busca al Señor para que usted siga haciendo su voluntad. También significa ser fuerte. También significa siga haciendo la voluntad de Dios, y si no tienes fuerzas, pídele a Dios que te dé fuerzas. Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, entiende que el desánimo de Timoteo es por la presión del ministerio. El desánimo que tenía Timoteo es porque como seres humanos, hermano, somos débiles. Y Pablo lo entiende perfectamente. Ya Pablo, un hombre, ya un anciano, cuando le escribe un hombre, dicen por ahí viejo lobo de mar ya, ¿no? Y ella sabe lo que genera el evangelio y está animando a este joven pastor. Y sabe que nos llega la debilidad a nosotros, porque sin Dios nada somos, ¿verdad? El desánimo, él entiende que llega a la vida de Timoteo porque el ministerio le está causando mucha presión, y el apóstol Pablo lo entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, vienen momentos difíciles a nuestra vida y a veces parece que nos derrumbamos, ¿verdad? A veces no tanto por el ministerio, a veces por otro tipo de cosas, pero de repente, hermano, recibimos noticias o momentos desagradables y como que nos sentimos débiles, como que de repente nos sentimos que nos estamos derrumbando, ¿verdad? Sin embargo, le está diciendo Pablo a Timoteo: esfuérzate, pídele a Dios que te dé fuerzas. O sea, mire, Pablo no le está diciendo: yo voy a poner mis manos sobre ti. Él sabe que las fuerzas vienen de Dios. O sea, no es malo que vaya y ore por él, pero el quien da las fuerzas es el Señor. Es el Señor. Amén. Entonces Timoteo, hermano, se siente desanimado por la presión del ministerio, por el sufrimiento que está pasando, y se nos olvida a veces a nosotros, pues que a Cristo lo acusaron, que a Cristo lo rechazaron, que a Cristo lo maltrataron, que a Cristo lo injuriaron, que se burlaron de él. Isaías dice que le arrancaban la barba con sus manos. El libro de Isaías menciona que el Señor Jesús le arrancaban la barba. Dice que duro eso, ¿verdad? Le pusieron la corona de espina y aún decía: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Las fuerzas solamente vienen del Señor. Entonces, como buen soldado de Jesucristo, el apóstol Pablo le dice: hijo, esfuérzate en la gracia. Es decir, si ha llegado el desánimo a tu vida, pídele a Dios que te dé fuerzas para que sigas haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Cuando uno comienza en el ministerio, hermano, no es fácil. Dios te deja pasar por muchas cosas para que tú vayas creciendo, y Dios permite muchas cosas para que tú vayas creciendo. Cuando uno empieza en el ministerio, a veces por cualquier cosa uno se llega a desanimar, y ahí se da cuenta, hermano, que si no fue Dios, no estuviéramos aquí. Porque en el ministerio se trata de que sea Dios y no uno. Por cualquier cosa uno se desanima. Me recuerdo cuando empezamos en el ministerio, ¿verdad? La gente que te abandonaba y voy a estar contigo, pastor, y al día siguiente se olvidaban de uno. Cuando uno empieza en el ministerio, hermano, uno como que entrega todo su corazón, y no es que uno no lo haga ahorita, pero uno va aprendiendo que nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Mire, el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: ay, pobrecito Timoteo. Si no quieres, está bien, no sigas. O si no puedes, bueno, date unas vacaciones. No le dice eso. No le dice eso. Esfuérzate tú, Timoteo, esfuérzate. Con autoridad está diciendo Pablo: esfuérzate, Timoteo. No le dice: ay, pobrecito. No le está diciendo eso. Lo
Lo está animando y le está dando una orden a que se esfuerce. Se dice que en una iglesia posmoderna, hermano, esta iglesia invitó a un predicador de sana doctrina. Cuando llegó este predicador le dijeron que la audiencia que le iba a predicar iban a ser jóvenes, pero le dijeron a este predicador: mira, hermano, considera que la audiencia a la cual le vas a predicar son jóvenes, por lo tanto, sé sabio, comprende lo que le vas a predicar y no seas tan duro con los jóvenes. Bueno, el predicador comenzó su prédica y les empezó a hablar en contra del pecado, en contra del pecado, en contra del pecado. Les empezó a hablar en contra de las modas, de la música mundana. Y bueno, los dejó pues bien incómodos a esos jóvenes. Al terminar se le acercó la persona que lo invitó y le dijo: estoy muy indignado con usted porque le dije que fuera sabio al predicarles. Dice: ¿no ve que son jóvenes? ¿Se van a incomodar con eso? Y le dijo el predicador: sí, fui sabio y eso era lo que quería yo, incomodarlos. Porque si uno de ellos muere el día de hoy y llega delante de Dios, Dios no le va a decir: pobrecito, te comprendo que eres joven. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. No lo está conmiserando, no le está diciendo pobrecito. No, esfuérzate, Timoteo. Tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado, el Espíritu Santo está contigo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esfuérzate. Sé que el ministerio trae oposición y eso te puede causar un desánimo, pero tú esfuérzate. Entonces, eso es precisamente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No le está diciendo pobrecito, mira cómo te han tratado, no, sino que le está diciendo esfuérzate, pídele fuerzas a Dios para que sigas haciendo su voluntad. Enfrenta los retos del ministerio como buen soldado de Cristo. Mira lo que dice el verso 2. Vamos ahí. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, no solamente le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo que se esfuerce, que sea fuerte, sino que le dice: sé fuerte y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Y aquí aparece la palabra encargar. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, no solo le ordenó todo esto a Timoteo en cómo deben de ser los diáconos, cómo debe de advertir las falsas doctrinas, sino que también a todas las iglesias que él había establecido. Todo esto se los encargaba a cada iglesia que él iba y plantaba. Esto lo establecía el apóstol Pablo en cada iglesia. En todo momento el apóstol Pablo esto lo encargaba. Es decir, como quien dice, no te desanimes, sino más bien sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue perseverando en la voluntad de Dios. Y esto que enseñé, Timoteo encarga a hombres fieles e idóneos para que ellos también enseñen a otros. No le iba a dejar el cargo a cualquiera, sino que fueran hombres que fieles e idóneos. Es decir, Timoteo, hermano, tenía que llevarse la tarea de que las ayudas que él iba a tener en el ministerio fueran fieles e idóneos. Es decir, cuando tú tengas ayudas, Timoteo, que sean fieles, que sean hombres fieles, mujeres fieles, que sean hombres idóneos para estar sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta palabra encarga, hermano, quiere decir encomienda. Es decir, todo el sano consejo de Dios, encomiéndales a hombres fieles e idóneos que enseñen a otros. Pero a hombres fieles e idóneos. Hombres que han mostrado fidelidad al Evangelio. O sea, tú los vas a ver. Que sean hombres que han mostrado fidelidad al Evangelio. Que sean hombres que de verdad hayan tenido una formación sana en cuanto a la interpretación del Evangelio. Hombres que impartan el Evangelio como es. Hombres que tengan buen discernimiento. Hombres que tengan celo de Dios.
hombres competentes, hombres espirituales. De ese tipo de hombres, a ese tipo de hombres se encarga para que enseñen a otros. Que sean celosos de las cosas del Señor. Que sean espirituales. Que tengan discernimiento en la palabra. Amén, hermanos. Verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí le vuelvo a decir tú, o sea, enérgicamente, con la autoridad que tiene el apóstol. Tú pues sufre. Sufrimiento, hermano, es algo que no vamos a poder evitar como cristianos. Es algo que no vamos a poder evitar en el ministerio tampoco. Es decir, un hombre o una mujer fieles al evangelio va a tener penalidades y va a tener sufrimientos. Porque vamos en contra de una corriente todos nosotros, hermanos. Vamos en contra del mundo, vamos en contra de la carne, vamos en contra de huestes espirituales, vamos en contra de falsas enseñanzas, vamos en contra de todo eso. Y no es fácil librar todo eso. ¿Ven? Ahora, aquí el apóstol Pablo, hermano, toma la figura de un soldado, seguramente de un soldado romano, ¿verdad? Cuando dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Toma la figura de un soldado. Y un soldado romano, hermano, antes de ir a la guerra, mire, un soldado romano antes de ir a la guerra tenía un formamiento militar. No podía ir sin tener ese formamiento. ¿Cuánto más el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, aquellos hombres que van a enseñar que tengan un formamiento ministerial, que van a participar en la obra del Señor, que tengan un formamiento ministerial? Un soldado romano tenía que tener un formamiento militar y a un soldado romano, hermano, le hacían entender, fíjese qué tremendo, a un soldado romano le hacían entender que como soldado morir por el César era un honor. Cuando un soldado moría por César, para ellos era un grande honor. Un soldado romano regularmente eran rudos, los entrenaban para obedecer a César y hacer lo que tenían que hacer. La historia dice, hermano, que los soldados romanos en el tiempo de su servicio no se les permitía casarse para que no se distrajeran. Ellos se podían casar cuando terminaban su oficio, que históricamente solo la mitad terminaban porque la mayor parte morían en las guerras. Es decir, un soldado, hermano, sabía que en cualquier batalla podía morir. Porque, por ejemplo, un soldado americano sabe que si va a la guerra, sabe que puede morir, ¿verdad? Pero moría en la batalla. No ve la batalla y salía corriendo. Bueno, el apóstol Pablo le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Está tomando la figura. Cuando él le habla a Timoteo de un soldado, Timoteo sabe de lo que le está hablando. Porque rápidamente Timoteo sabe lo que es un soldado. Sabe que mueren en batalla. Sabe que no retroceden. Sabe que está la guerra o la batalla y no sale corriendo para atrás. Bueno, eso es lo que le está diciendo. No corras al ministerio, Timoteo. Pelea la batalla como buen soldado. ¿Me explico, hermanos? Entonces aquí está dando de una forma figurada de cómo un buen soldado debe de estar dispuesto a sufrir penalidades, sufrimientos, ataques, que no corre cuando la batalla se pone fuerte, hermano. Se pone fuerte, se pone dura la batalla a veces, hermano. ¿Verdad? Por eso lo nombra buen soldado, no mal soldado. Buen soldado. Un buen soldado está peleando la buena batalla. Vienen pruebas y está peleando la buena batalla. Está en el ministerio y está peleándola. No tengo fuerza, Señor. Le pide fuerzas al Señor. Está peleando la buena batalla constantemente. No corre a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Sabe que es un soldado. Sabe que va a sufrir penalidades. Sabe que van a venir las pruebas. La Nueva Versión Internacional dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado que somos de Cristo Jesús. Como quien dice, así nosotros sufrimos por Cristo, tú también debes de estar dispuesto a sufrir como nosotros por causa del Evangelio.
Si te rechazan, gloria a Dios. Si te insultan, gloria a Dios. No eres el único, le está diciendo Pablo. A mí me pasa lo mismo. Pero no abandones el ministerio. Versículo 4. ¿Lo tiene? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora pregunta, ¿de qué le está hablando el apóstol Pablo cuando le pone la figura de un soldado? Le está hablando de disciplina. Disciplina, por eso le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, no pierdas tu tiempo en otras cosas, Timoteo. Porque aquí aparece la palabra ninguna. Es decir, tú no eres llamado para enredarte en los negocios de la vida. En tu vida tiene que haber prioridades, Timoteo. Y tu prioridad como cristiano es agradar a Dios. Esa es nuestra prioridad. Tenemos que trabajar secularmente, sí. Tenemos que ocuparnos con nuestras manos, porque también dice la palabra que es de buen testimonio para los de afuera. Pero nuestra prioridad es servir a Dios junto con nuestras familias. Entonces imagina a mí cuántas personas me han querido enredar con eso. Pastor, mire, yo puedo ir a su iglesia y les puedo hablar del Herbalife y me los junta ahí. No, hermano, olvídate. Me han querido vender Herbalife, ese café, famoso café que salió hace tiempo. Tantas cosas me han querido vender a mí. Que usted puede venderles a los miembros de la iglesia. No, hombre, olvídese. Pero hay otros hermanos que sí, otros pastores que se andan enredados en esas cosas. A mí me invitan, le digo, no, hermano, olvídese de eso. Lo bueno que nadie vende aquí. Versículo 6. Versículo 5, perdón, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuevamente el apóstol Pablo aquí pone la figura de un atleta, seguramente de un atleta griego, ¿verdad? Y aparece la palabra pelea legítimamente, compara la vida cristiana como la de un atleta que tiene que ser disciplinado. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar. Primero le sigue dando ánimos. Y hace la figura aquí de un labrador que a su tiempo tendrá recompensa. Verso 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, está diciendo, Timoteo, todo lo que yo te estoy diciendo, no lo tomes a la ligera, considéralo, medítalo, y que Dios te dé entendimiento de todo lo que te estoy diciendo. Todo esto que le estoy diciendo viene de Dios, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces en esta carta vemos palabras como aviva el don, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, poder y dominio propio. Esfuérzate en la gracia, encarga, sufre, no te enredes, agrada, lucha, sé como el labrador, considera lo que te digo. Es decir, lo está animando. ¿Por qué? Porque el apóstol, Timoteo, hermano, se encuentra desanimado por la presión del ministerio. Ahora, en el versículo 15 del capítulo 2, le sigue pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo que se esfuerce. Mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice, procura con diligencia, lo sigue animando, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, nosotros vemos, hermano, o nosotros seguimos viendo cómo el apóstol Pablo le sigue recomendando a Timoteo que ejerza, mire lo que le voy a decir, de una manera responsable, sana y cuidadosa el ministerio que Dios le ha confiado. Es decir, en este pasaje de la Escritura, nosotros seguimos viendo la encomienda del apóstol Pablo para que Timoteo realice su ministerio de una manera adecuada. Por eso le dice que procure con diligencia presentarse a Dios
aprobado. Esta palabra procure con diligencia quiere decir, Timoteo, pon de tu parte, que haga todo lo posible a que en todo lo que haga, en todo lo que desempeñe, principalmente en la obra y en el ministerio, salga aprobado por Dios, porque podemos salir reprobados también. Por eso le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, esta palabra procura, porque así dice, ¿verdad? Procura con diligencia. Esta palabra procura quiere decir hacer un esfuerzo. Quiere decir hazlo prontamente. Quiere decir sé ferviente en lo que haces. Quiere decir en el griego sé solícito en cuanto a la realización del ministerio. Entonces, si la palabra procura quiere decir hacer un esfuerzo, sé solícito, sé ferviente, le está diciendo, a ti te digo, Timoteo, que tienes un ministerio, que no te lo di yo, sino Dios. A ti te digo, Timoteo, que tienes un ministerio, que vas a rendir cuentas, porque todos vamos a rendir cuentas de nuestra administración. A ti te digo, Timoteo, que fuiste llamado por Dios para servir. Pon de tu esfuerzo. Eso es lo que le está diciendo. Dios te ha dado un ministerio, Timoteo, y Dios te va a pedir cuentas de ese ministerio. Por lo tanto, pon de tu esfuerzo. Sé ferviente en lo que haces. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, a través del apóstol Pablo, mire, no le está pidiendo algo a Timoteo que no puede hacer. Porque, ¿usted cree que Dios, hermano, nos va a pedir cosas que no podamos hacer? No. Dios no nos va a pedir cosas que no podamos hacer. Dios nos va a pedir cosas que podemos hacer. Entonces el apóstol Pablo le está pidiendo algo a Timoteo que puede hacer y que solo necesita poner de su esfuerzo. Sé ferviente, sé solícito, hazlo prontamente y solamente necesitas poner de tu esfuerzo, Timoteo. Y es lo mismo que nos pide a nosotros, que pongamos de nuestro esfuerzo. Ahora, de la misma manera que se le está pidiendo a Timoteo, también se le pide a Josué. Y le vamos a Josué 1:9. Dice, esfuérzate, ¿y qué más? Y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. De la misma manera como se le está pidiendo a Timoteo algo que puede hacer, Dios le está pidiendo a Josué algo que puede hacer. Y Dios nos pide a nosotros algo que podemos hacer. Ahora, esta palabra esfuérzate tiene varias aplicaciones, hermano. Significa varias, que significa afírmate en lo que haces. Afírmate en lo que haces. Significa anímate, dedícate, vence, trabaja. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué, y cuando Pablo le dice a Timoteo, le está diciendo, afírmate en tu ministerio, Timoteo. Dedícate, sé dedicado al ministerio. Si eres pastor, dedícate a la lectura. No seas perezoso, dedícate a la lectura. Trabaja, vence. En el ministerio que Dios te ha confiado, porque Él te va a pedir cuentas. Tienes que animarte, tienes que dedicarte, tienes que poner manos a la obra. Sigue diciendo el texto en 2 Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esta recomendación, hermano, aunque es para el pastor Timoteo, tiene validez para todos los que ejercemos un ministerio. Porque todos ejercemos un ministerio, todos somos llamados a un servicio. Y la encomienda es a que nos esforcemos, a que seamos dedicados, a que nos afirmemos en lo que hacemos, a que pongamos manos a la obra. ¿Por qué? Porque Dios pedirá cuentas de nuestra ministración. Dios te va a pedir cuentas. A mí Dios me va a pedir cuentas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que procurar? ¿O a qué se tiene que esforzar Timoteo? A presentarse a Dios aprobado. Aprobado. Entonces la encomienda es que Timoteo se tiene que esforzar,
se tiene que afirmar en lo que hace, tiene que ser dedicado en el ministerio para que cuando se presente delante de Dios sea aprobado. De la misma manera nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que afirmarnos aunque vengan los desánimos, tenemos que ser dedicados para que cuando usted se presente delante de Dios sea aprobado. Ahora, ¿qué significa la palabra aprobado, hermano? Esta palabra aprobado viene del griego dokimos, que significa pasar la prueba. Pero también tiene tres aplicaciones esta palabra aprobado que a mí me llamaron mucho la atención. La palabra aprobado significa aceptable. La palabra aprobado significa tener reputación. Y la palabra aprobado significa ser sobresaliente. Tres cosas. Aceptable, tener buena reputación o tener reputación o ser sobresaliente. Entonces el apóstol Pablo le está pidiendo tres cosas a Timoteo en este texto, que son cosas que él puede hacer con tan solo Timoteo poner de su esfuerzo. Número uno, aprobado. Aprobado, que quiere decir aceptable. Número uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo que considere que su ministración sea aceptable. Ahora, yo tengo que hacerme una pregunta, hermano. ¿El servicio que yo hago en la obra del Señor o cómo estoy sirviendo al Señor es aceptable? Yo tengo que preguntarme. ¿El Señor de verdad se está agradando de cómo estoy sirviéndole a Él? Yo tengo que preguntarme. A ver, hagas esa pregunta. Está solito, ¿eh? ¿El Señor se agrada de mi servicio? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando vamos a un restaurante y nos damos cuenta que el servicio fue malo, pésimo, y vuelve? ¿Cuántos de nosotros hacen eso? Que usted fue a un restaurante y usted miró que el servicio fue pésimo. ¿Y quién vuelve? Bueno, quiero decirle que el ministerio que estamos dando, o el servicio que estamos dando, hermano, no es un restaurante, no es una compañía, sino que es a Dios. Entonces, en ocasiones, por no poner del esfuerzo, por no ser dedicados, por no vencer la carne, por no afirmarse en lo que uno debe de afirmarse, nuestra vida cristiana, nuestro servicio que podríamos estar dando al Señor puede ser pésimo. Toda persona, hermano, que ha recibido la salvación, usted, yo, tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. La palabra ministerio significa servicio, ayuda, algo que hacer, significa sirviente. Todos tenemos algo que hacer. Entonces tengo que meditar qué Dios espera de mi servicio, si es aceptable delante de Él. Ahora, ¿podemos estar dando un pésimo servicio? Pues podemos, pero no debemos, ¿verdad? Entonces tenemos que examinarnos y tenemos que meditar, porque yo quiero que sepa que el ministerio o el servicio que usted está dando, y si no está dando, pues es peor, ¿verdad? No es a la casa de oración, no es al pastor, sino es un servicio a Dios. Mira lo que dice Malaquías capítulo 1, del 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Está hablando ahí Dios, ¿eh? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. Le responde, en que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofreceos el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice Jehová, como poniendo su firma de la ira. Jehová de los ejércitos lo firma.
Ahora, estos pasajes nos muestran el reclamo de Dios, no solamente al pueblo, sino a los sacerdotes también. Y el reclamo de Dios sobre ellos es a los que sirven. Todos somos llamados a servir. El reclamo era que los que sirven, los que hacen un servicio, le estaban ofreciendo a Dios de lo peor, de lo que sobraba y de lo dañado. Y Dios no es ciego, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. ¿Qué le está pidiendo, hermano, el Señor? A través de Malaquías al pueblo le estaba pidiendo respeto. Respeto al servicio que le estaban dando. Sean respetuosos al servicio. No me den lo peor, no me den lo que sobre. Entonces, en estos textos habla del menosprecio tanto del pueblo como de los que servían. Había un menosprecio de los sacerdotes y del pueblo sobre la obra, sobre la casa de Dios. Pregunta, ¿podemos caer en eso? Podemos caer, no debemos, pero podemos caer por los descuidos, por la falta de atención. Podemos ofrecer a Dios lo que nos sobra, no tenemos que hacerlo, pero los descuidos nos hacen hacer eso. Pregunta, ¿eran aprobados? ¿Era aceptable el servicio que ellos estaban dando? No. Pregunta, ¿es aceptable el servicio que yo estoy dando a Dios? Cada uno de nosotros nos tenemos que responder. ¿Es aceptable mi cristianismo? Cada uno de nosotros nos tenemos que responder. Ahora, en Levítico capítulo 22, vamos a Levítico 22, hermanos. Ya vamos a terminar. ¿Ok? Levítico 22, el Señor habla de la santidad de lo que ofrecemos. Fíjese, de la santidad de lo que ofrecemos. ¿Ya lo tiene? Capítulo 22, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Y luego su firma, ¿verdad? Yo Jehová, como que él lo firma. Otra versión dice: di a Aarón y a sus descendientes que deben de tener cuidado. Miren lo que dice esa versión: deben de tener cuidado de las cosas santas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Esto quiere decir, hermano, que a los primeros que se les pide que tengan cuidado de las cosas santas son a los que ministran, son a los que sirven en algún área de la casa del Señor. Aquí no importa si cantas bonito, si tocas bonito, si predicas bonito, si le caes bien a todos. Aquí no importa eso. Si te llevas bien con todos, si haces una comida bien rica. Aquí eso no tiene nada que ver. Aquí es: ten cuidado de no profanar. Ten cuidado. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿cómo tengo que tener cuidado? Yo que abro un servicio, yo que levanto una ofrenda, yo que toco, yo que hago algo en la casa del Señor. Tengo que tener cuidado de no profanar cualquier cosa que se haga en la obra del Señor. Versículo 3 dice: diles, es decir, como que dice, que sepan, que no ignoren esto. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia, vuestras generaciones, que se acerquen a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Y luego vuelvo a poner su firma: yo Jehová. Cualquier servicio, cualquier cosa. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Aarón y a todos los que sirven en cualquier área. Es decir, tanto el que preside como los que sirven y los que servirán en el futuro tienen que tener cuidado de que cuando ministren no tengan inmundicia sobre ellos. Entonces, esto se leería así: diles a todos los que sirven que cuando ministren, los que predican, los que tocan, los que cantan, los que levantan una ofrenda, los que barren, diles que tengan cuidado de que cuando ministren no haya en ellos inmundicia sobre sí, porque si no será cortado de mi presencia, yo Jehová. Se lee así.
Esta palabra cortado se traduce como morir espiritualmente. Ahora mire lo que dice ahí en el versículo 4, en el Levítico 22:4 dice: cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuese leproso o padeciese flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Mire, Dios pide consagración, ¿verdad? Sigue diciendo: el que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga será inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Ahora, en estos textos aparece la palabra, hermano, tocar lo inmundo. Que el que toca lo inmundo tenga cuidado de no participar de las cosas sagradas. Y tocar lo inmundo a nosotros como iglesia nos habla de no participar en hacer cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, música mundana, ver películas de terror, participar en cosas que a Dios no le agradan. Eso es tocar lo inmundo. Eso tiene que ver con cosas que nos hacen debilitarnos espiritualmente. Son cosas que traen inmundicia a nuestra vida espiritual. Sin embargo, hermano, Dios en su misericordia nos da la oportunidad de tener un tiempo de limpiarnos antes de participar en las cosas sagradas. Verso 6. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Dios siempre nos da oportunidad una y otra vez. Esto habla de que Dios, hermano, nos da oportunidad de santificarnos, de limpiarnos y de dejar aquellas cosas que causan inmundicia en la vida de nosotros. Ahora, mire lo que dice el verso 29. Nos brincamos al Levítico 22:29. Dice: y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarás de manera que sea, ¿qué? Aceptable. Entonces los levitas, los sacerdotes, Timoteo, y a nosotros se nos pide que nuestro servicio sea aceptable, sea aprobado. ¿Y qué significa la palabra aceptable? Significa agradable, significa contentamiento, significa olor grato, significa satisfacer una deuda o significa complacer. Y sale otra pregunta: ¿el servicio que damos al Señor es de olor grato delante de Él? Siempre tenemos que estar pensando que es para Él por eso. Siempre tenemos que estar con nuestra mente cuando hacemos algo en la obra del Señor, que es para Él, que es para Él, que es para Él, y que sea de olor grato. ¿Está Dios contento con el cristianismo que tengo? ¿Está Dios contento con el servicio que le estoy dando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sin embargo, el que no pone de su esfuerzo, el que no es dedicado, el que no se afirma, el que no procura, va a dar un servicio pésimo. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura. Tiene que ver con aceptable, es decir, pon de tu parte, esfuérzate, sé dedicado, anímate. No te estoy pidiendo algo que no puedes hacer, yo te estoy pidiendo algo que puedes hacer. Sé dedicado en el ministerio que Dios te ha dado, que sea aceptable, que sea de olor grato, para que cuando te presentes delante de Dios salgas aprobado. También la palabra procura significa tener reputación. Es decir, el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo que no solamente sea aceptable su servicio, sino que tengamos una buena reputación en nuestra administración. Pregunta: ¿qué reputación yo tengo cuando estoy en el ministerio? ¿Qué reputación tenemos? Nos tenemos que hacer esa pregunta nosotros. ¿Qué reputación yo tengo cuando estoy sirviendo a Dios? ¿Qué reputación? Uno se tiene que contestar. Por ejemplo, en cada reunión que tenemos nosotros, pues no venimos a ver quién ora y quién no ora, pero como cristianos vengamos y oremos. En cada reunión no venimos a ver quién llega tarde o quién llega temprano, pero como cristianos pues tenemos una reputación de que llegamos tarde. Hay una reputación, hermano, quiero que sepa. Hay una reputación. Por eso nos tenemos que afirmar en lo que estamos haciendo. Donde está diciendo a Timoteo: esfuérzate, que sea aceptable, pero también que tengas buena reputación en el ministerio.
No que dejes la obra, la tomas, la dejes, es una muy mala reputación. Que quiero servir hoy, no, pues mañana no, no, pues ahora sí, no, pues mañana no. Hay cristianos que tienen bien mala reputación. Esto no es un juego, esto no es decirle entro y después me salgo. Esto no es así. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces le está diciendo que tu servicio sea aceptable, que tenga buena reputación, y también esta palabra significa sobresaliente. Es decir, que tu administración sea aceptable, sobresaliente y que tenga buena reputación. Que en todo lo que haga en su administración, que ponga de su esfuerzo con el fin de que su administración sea aceptable. Sea aceptable. Las cosas, hermano, no las hacemos nosotros para los hombres, ni para el ministerio, las hacemos para el Señor. Entonces, ¿qué reputación tenemos, hermanos? A veces pongo pretextos, digo mentiras, no me consagro. Hay una reputación que cada uno de nosotros tenemos. Sin necesidad de nosotros de decirlo. Nuestros hechos hablan más que muchas palabras. Una de las cosas, hermanos, que Dios aborrece, se lo voy a decir, es que hagamos su obra indolentemente. Dios aborrece eso, que hagamos su obra indolentemente. Por eso tenemos que afirmarnos en lo que estamos haciendo. ¿Qué es hacer su obra indolentemente? Hacer su obra indolentemente es al ahí se va. Pues ahí se va. O como dicen por ahí un Mickey. Jeremías 48:10, mire lo que dice. Jeremías 48:10. Mire lo que dice Jeremías 48:10. Dice, maldito, mire cómo Dios lo dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Esas son palabras bien fuertes, ¿verdad? Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué significa indolentemente? Al ahí se va. Pues a ver qué te sale ahí, ¿no? A ver qué te sale ahí. Significa también con engaño o con negligencia. Ahora mire, hermano, ponga atención. Esta palabra indolentemente también significa traición. Significa traición. En el sentido de que Dios espera que nuestro servicio sea aceptable. Dios nos llama a servirle a Él. Pero quiere un servicio aceptable Él. Sin embargo, cuando alguien no lo hace aceptable y lo hace al ahí se va, esto se convierte en una traición. Estamos traicionando al Señor. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien claro. Un ejemplo, Usted lleva su carro a un mecánico. Usted lleva su carro a un mecánico y le pide que le cambie los frenos y el mecánico le pone los mismos frenos. Usted le confía su carro a ese mecánico y ese mecánico, ¿qué pierde de usted? Su confianza. Está traicionando su confianza. ¿Cierto o no? Usted se lo lleva y usted cree que le va a cambiar los frenos. Pero usted se da cuenta usted que le puso los mismos frenos, porque así hay mecánicos, de algo tan delicado como son los frenos. Usted se está dando cuenta de que él está traicionando su confianza. Usted ya no le va a tener confianza con algo tan delicado como son los frenos. Entonces, quiere decir que este mecánico traicionó su confianza. Cuando la palabra de Dios dice, maldito el que hace indolentemente la obra del Señor, es como cuando uno dice, te voy a servir bien, Señor, y no lo hacemos. Estamos traicionando la confianza que nos da el Señor. Se convierte en una traición. Y número 3, la palabra aprobado también significa sobresaliente. Y esta palabra sobresaliente, hermano, no nos habla de sentirse mejor que los demás, sino de ser un ejemplo para los demás. ¿Verdad? Pues prácticamente el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo que sea un ejemplo para los demás. Por último, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y mire, nombra 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. En 6 cosas nos pide que seamos ejemplo. Número 1 en palabra. Número 2 en conducta. Número 3 en amor. Número 4 en espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le está pidiendo algo a Timoteo que puede hacer.
Ser ejemplo. Esta palabra ejemplo significa ser un modelo, no de esos modelos que van al gimnasio, ¿no? No de esos modelos, no. Sino ser un modelo a seguir, un modelo a imitar, en el sentido de que alguien imite de ti algo sano. Algo sano. Tienen que imitar algo de ti, hermano. Ahora, ¿imitan algo de ti? ¿Qué imitan? ¿Verdad? Lo primero que dice es ejemplo en palabra. Alguien que sirve en la iglesia tiene que conocer a plenitud las doctrinas esenciales del Evangelio. Si le preguntan por la Trinidad, que sepa contestar. Si le preguntan por la salvación, que sepa contestar. No lo va a saber todo, pero que sepa doctrina. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Que sepa. Sigue diciendo, ejemplo en conducta. Esto habla de que muchos ojos, hermanos, nos están viendo. Muchos ojos nos ven, muchos ojos nos ven, muchos ojos nos ven, ¿verdad? A nuestro alrededor muchos ojos nos miran y tenemos que ser ejemplo en conducta. Alguien dice por ahí, a mí no me importa lo que diga la gente, nos tiene que importar, porque estamos diciendo que somos cristianos, porque con nuestra vida o exaltan a Dios o vituperan el Evangelio. Y hay ojitos por donde quieren ir, que nos están viendo. Ejemplo en conducta. Significa comportamiento, manera de vivir, cómo hablo, cómo vivo, la prudencia que debo de tener. Sigue diciendo ejemplo en amor, o sea, considerándose a los demás, que se muestra el amor ágape. Ejemplo en espíritu, o sea, que sea espiritual. En fe, ante circunstancias que tenga confianza. En pureza, abstenerse de todo lo que mancha. Tenemos que ser ejemplo en pureza. Entonces, ¿qué es lo que estamos, o qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Pues que ponga ese esfuerzo. Que sea dedicado, que se afirme, que tenga buena reputación, que se vea su espiritualidad, que no toque lo inmundo. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir,